El molino del diablo. En este cuento, originario de Noruega, aparece otro personaje típico de las historias populares, el diablo. ¿Será que su figura inspira tanto temor que en los cuentos siempre algún personaje audaz logra sacarle ventaja? Y es esto lo que hizo el protagonista del molino del diablo, atrevérsele al diablo para intentar salir de la pobreza. El cuento además retoma una leyenda propia de su país y explica imaginariamente una característica del mar. El molino del diablo, de Iris Rivera. En los tiempos en que ocurrió esta historia, la sal se vendía tan cara como los diamantes, porque era dificilísima de conseguir. Hasta el mar era dulce, y cerca del mar vivían justamente dos hermanos. El mayor más rico que un rey rico, y el menor más pobre que una laucha pobre. Además de rico, el mayor tenía otras virtudes. No comía huevos por no tirar la cáscara, no era capaz de dar ni los buenos días, y si otro rico andaba cerca se ponía verde como un kilo de limones verdes, y le atacaba acidez de estómago como si se hubiera tomado el jugo. Mientras tanto, el hermano Laucha, pobre, se moría de hambre, con su pobre esposa, y cuando ya las tripas le hacían tanto ruido que no dejaban dormir a los vecinos, tragaba saliva, lo único que tenía para tragar, y se iba a ver al generoso de su hermano. El rico lo recibía con su mejor cara de limón, exprimido, y lo maldecía de arriba y abajo por tener que darle lo que no quería, y le juraba que esa era la última vez. Un día, en vísperas de Navidad, el hermano pobre se encontró sin una triste moneda para poner algo sobre la mesa triste de su hogar. Y una vez más recurrió al generoso de su hermano. Si al menos me hicieras caso, tronó el otro. Si alguna vez me hicieras caso, te daría, te daría, te daría, te daría. Y no terminaba la frase por miedo a prometer y luego arrepentirse. Te daría una ración entera de tocino, logró decir al fin. El pobre se apuró a contestar. Te haré caso, prometió. Y el rico dijo, toma el tocino y vete al diablo. Lo que mandes, dijo el pobre. Tomó el tocino y se fue al diablo nomás. El hermano pobre se internó en el bosque a buscar la puerta del infierno. Al llegar la noche no había encontrado ninguna puerta. Entonces vio la luz de un fueguito. Allí debe ser, pensó camino hacia ella y se escondió tras un matorral por las dudas. Desde allí vio a un hombre con una larguísima barba blanca que juntaba leña para avivar el fueguito. Buenas noches, se animó a saludarlo. Buenas noches, respondió el anciano. ¿A dónde vas tan tarde y en vísperas de Navidad? Al infierno, pero ando perdido. No, no, vas bien. Este fueguito es una de las señales. Y mostrándole un árbol enorme, agregó, allí, detrás, está la puerta. Llama y te abrirán enseguida. Pero te aviso que querrán comerse tu tocino, porque siempre andan escasos de carne. Pero no se le des, ni lo vendas, ni lo cambies por nada, a menos que te ofrezcan el molino que tienen detrás de la puerta. En ese caso, dales todo el tocino, todo. Yo te enseñaré a manejar ese molino. El hermano pobre fue directamente hacia el árbol grande. Lo rodeó, vio la puerta, golpeó, le abrieron y enseguida estuvo en la cocina del diablo, rodeado de un montón de diablitos pequeños que habían olido el tocino. Los diablitos se empujaban y lo empujaban, se pisaban y lo pisaban. Pasaban unos por encima de los otros para conseguir una tajada. No, no, no puedo dárselo, porque es la cena de Navidad para mí y para mi mujer. El diablo, atraído por los chillidos de los diablitos y también por el olor irresistible del tocino, empezó a ofrecerle cosas a cambio, su encendedor de llamas eternas, las mejores fundas de sus cuernos, su tridente más afilado, su atizador de bronce, pero nada, hasta que el hombre se animó a decir, solamente te lo cambiaría por ese molino que tienes detrás de la puerta.
Se armó una chillería de 1000 demonios, porque el molino era demasiado pedir por unas fetas de tocino. Pero el hombre se mantuvo tan firme que ni el mismo diablo lo pudo convencer. Y al fin le entregó el molino. Todos los diablos cayeron sobre el tocino y lo devoraron tan rápidamente que apenas si le dio tiempo a disparar hacia el bosque antes que lo persiguieran. El viejo lo estaba esperando y le explicó claramente cómo manejar el molino. Cuando el hermano pobre llegó a su casa, lo recibió su mujer. ¿Dónde te habías metido? Pasé sola y hambrienta la noche de Navidad. ¿Y qué traes ahí? Un molino. Un molino de mano. Y no tenemos ni un grano de maíz para moler. Pero el hombre puso el molino sobre la mesa, dio vuelta a la manivela y ordenó: Molino del diablo, muele para nosotros, muele velas, manteles, vajilla, carne y cerveza. ¡Deprisa! Entonces el molino del diablo empezó a moler y molió tanta comida y bebida que pudieron invitar a sus parientes, amigos y vecinos durante 12 noches. A una de esas comilonas estuvo invitado el hermano rico, que abrió los ojos más grandes que la fuente de huevos duros de la mesa principal. Después se escabulló hasta la despensa y vio que se venía abajo de tantas provisiones. Del estómago le subió una acidez como si hubiera bebido una damajuana de vinagre, y la cara se le tiñó de una envidia más verde que la lechuga amarga. ¿Dónde diablos conseguiste todo esto?, dijo al hermano rico. Detrás de la puerta, contestó el hermano pobre, y no pensaba contarle más, pero cerveza va, copita viene, se le aflojó la lengua y terminó sacando el molino y explicándoles a todos cómo hacerlo arrancar. Así, por arte de molino, iba apareciendo todo lo que a los invitados se les antojaba, sin más trámite que dar vuelta a la manivela y dar la orden de aquella manera. El hermano rico, con las mejillas verdosas, le dijo al hermano pobre: Te doy 50 monedas de oro por ese molino. No. 100. No. 200. No. 500. No. 1000. Es tuyo. El hermano rico quedó tan contento con la compra que ni siquiera esperó más instrucciones, y el hermano pobre tampoco lo llamó para enseñarle, solo aguardó con las 1000 monedas de oro en sus bolsillos a que el otro le viniera a preguntar. Mientras tanto, el rico llegó a su casa. Para evitar testigos, mandó a su esposa a que vigilara a los peones que estaban en el campo armando fardos de heno. Al acercarse la hora de la cena, puso el molino sobre la mesa. Molino del diablo, muele para nosotros, le ordenó. Muele sopa y arenques. ¡Deprisa! El molino empezó con su tarea y el hombre iba poniendo recipientes debajo para llenarlos. Llenó ollas, cacerolas, marmitas, llenó fuentes, fuentecitas, fuentones, llenó baldes y barriles hasta que no quedaron recipientes en la casa. Y el molino seguía moliendo sopa que rebalsaba hasta el piso y arenques que se apilaban contra las paredes y rumbo al techo. El hombre quiso parar la manivela del molino, le dio la orden contraria, lo sacudió, lo golpeó, lo puso cabeza abajo, pero el aparato seguía moliendo arenques, arenques y sopa, sopa, sopa. Le suplicó de rodillas que parara y se empapó de sopa las rodillas. Le ordenó a gritos que se detuviera y a cada grito saltaban más arenques. Ya la sopa subía de nivel en la cocina y le llegaba al pecho. Caminando y braceando entre fideos, se abrió paso hasta la puerta que comunicaba la cocina con la sala y la abrió haciendo mucha fuerza. Por un rato logró que bajara el nivel de sopa, pero el molino seguía y el nivel volvió a subir. Entonces se zambulló bajo la capa de arenques que flotaba en la sopa y buceó hasta la puerta del fondo. Logró abrirla justo a tiempo para salir al patio mientras la casa se derrumbaba por la presión que hacían los arenques contra los muros. Chorreando sopa, corrió por el camino perseguido por un río de sopa y de arenque cuesta abajo. En el campo, la esposa había ordenado a los peones que suspendieran el trabajo pensando que ya sería la hora de la cena.
Cansados y hambrientos volvían todos hacia la casa, cuando vieron al patrón bajar la cuesta perseguido por semejante torrente, y pasó por su lado como si el mismo diablo lo corriera. Iba rumbo a la casa del hermano pobre. Llévate tu molino, le suplicó sin parar la carrera, o toda la comarca quedará sepultada bajo arenques y sopa. No, por 50 monedas de oro te lo ruego, no. 100, no. 200, no. 500, no. 1000, voy a buscarlo. Y allá fue y enseguida lo detuvo con las palabras que le había enseñado el viejito. Después se lo llevó a su casa. Tranquilo, pensando bien en lo que hacía, el hermano pobre puso el molino a moler oro. Con él se hizo una casa dorada y la llenó de objetos preciosos y cubrió el jardín con planchas de oro para que brillaran al sol y pudieran verse desde el mar. Todo viajero que navegaba por allí desembarcaba para admirar la casa de oro y el maravilloso molino de la cocina del diablo. Fue tanto el interés turístico que despertó que el hermano pobre, ahora convertido en el hombre más rico de la tierra, acabó por hartarse de tener que andar mostrando el molino a todo el mundo y puso un aviso: vendo molino del diablo al mejor postor. Llovieron los interesados, pero ninguna oferta le parecía a la altura de la maravilla que estaba vendiendo, hasta que apareció el capitán de un barco grandísimo que trabajaba en el negocio de la sal. El capitán iba a buscar sal a un yacimiento del otro lado del mar. La traía en su barco y la vendía de este lado. La sal era tan cara como los diamantes en esos tiempos, porque era dificilísima de conseguir. Ya dijimos que hasta el mar era dulce. Por eso, el capitán del barco, ante el famoso molino, preguntó: ¿y puede moler sal? Claro que puede. Puede moler cualquier cosa. Entonces te lo compro, se apuró el marino. Podría vender un cargamento entero en cada puerto sin necesidad de cruzar ida y vuelta el anchísimo océano. Pero claro, el molino no era barato. Empezaron a regatear hasta que el capitán aceptó pagar por él toda su fortuna. En cuanto hizo el pago y el vendedor le explicó cómo hacerlo arrancar, tomó el molino y salió corriendo sin esperar más instrucciones. Subió a su barco, levó anclas y zarpó. El hombre rico, que antes había sido pobre, corrió hasta el muelle y le hacía señas, pero el capitán siguió navegando mar adentro sin prestar atención siquiera. Cuando estuvo en alta mar, el nuevo comprador puso el molino sobre cubierta. Molino del diablo, muele para nosotros, muele sal, le ordenó. ¡Deprisa! Y el molino empezó a moler mientras los hombres embolsaban la sal y la llevaban a las bodegas del barco hasta que estuvieron llenas. ¡Detente ahora!, ordenó entonces el capitán del molino. Pero el molino del diablo no se detuvo. Los hombres seguían llenando bolsas que ahora apilaban sobre la cubierta, ya que las bodegas estaban llenas. El capitán quiso parar la manivela del molino. Se lo pidió, se lo exigió, se lo rogó. Sacudió el molino, lo golpeó, lo puso cabeza abajo. Pero el aparato seguía moliendo sal, moliendo sal, moliendo sal. Bolsas y bolsas de sal pesaban a cada momento más y más sobre la cubierta, hasta que el barco se empezó a sumergir y el molino seguía moliendo y los marinos embolsando, hasta que el barco llegó al fondo del océano. Eso fue hace muchísimo tiempo, cuando el mar todavía era dulce. Desde entonces se empezó a volver salado, y allí sigue todavía el molino del diablo moliendo sal, moliendo sal, moliendo sal, deprisa.